Amén, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos hoy día viernes al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile en Manantial Radio 107.9. Aquí estamos, hermanos, nuevamente dispuestos a compartir una palabra con ustedes, dispuestos a compartir la experiencia en la vida cristiana, ¿cierto? Pero por sobre todo lo importante aquí es la palabra, hermanos, porque la palabra es lo que nos puede exhortar, nos puede cambiar, nos puede transformar. Eh, Espero que el Señor hoy día les hable, que sea claro el mensaje y que el Espíritu Santo obre en nosotros, obre en nuestros corazones para poder caminar en la voluntad de Dios, ¿cierto? Y no en la voluntad de nosotros. Bien, vamos a orar para comenzar, ¿cierto? Para que el Señor sea con nosotros, nos sea guiando este programa, sea guiando esta radio. Amén. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar, Rey. Yo te ruego que bendigas esta radio, Rey, para que sea usada para tu gloria, Rey. Queremos darte gracias, Señor, por estar vivos, por, por estar con buena salud, Señor. Pero por sobre todo queremos dar gracias por tu Hijo Jesucristo, Rey, quien nos ha abierto los ojos, Rey, quien ha abierto nuestro entendimiento. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, hay que aprovechar bien el tiempo. Los tiempos son cortos hoy en día. Eh, Está pasando muy rápido el tiempo. Así que todo lo que tenga que ver con Dios, con las cosas de Dios, hay que darle una prioridad, hermano, porque no queremos sembrar para la carne, sino que sembrar en el Espíritu para una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y aquí es donde la palabra tiene que tomar una relevancia muy importante, porque el mensaje de Dios se transmitió de alguna manera, y esa manera es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Y no hay otro mensaje más que el de la Biblia. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 10:12. Es bien cortito el texto que voy a leer, pero vaya que se nos olvida. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A ver, deme un segundito, hermano, voy a bajarle el volumen al teléfono por si acaso. No, para que no nos interrumpan, ¿cierto? Bien, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Texto corto, pero vaya que profundo, hermano. Eh, Muchos de los hombres, hermanos, famosos en el Evangelio, que han caído de la gracia, han caído porque se creyeron firmes, intocables por el diablo. Tenemos el caso de Jimmy Swaggart, ¿cierto? Un evangelista reconocidísimo. También tenemos a Ravi Zacharias, no sé si ustedes lo conocen, es un apologeta que discutía temas cristianos y vaya como argumentaba, pero igual cayó de la gracia y fueron hombres que cayeron en el adulterio, hermanos. La idea mía no es hacer leña del árbol caído, sino que simplemente quiero apuntar, hermanos, cuando qué pasa con nosotros, porque no, tampoco debemos olvidar, hermanos, que nosotros también a veces hemos caído, pero como no somos famosos, eh, muchas veces creemos que pasamos desapercibidos, ¿sí? Delante del mundo pasamos desapercibidos, pero no delante de Dios, que es la opinión que importa. Entonces, hermanos, aquí Pablo, el apóstol Pablo, nos está haciendo una advertencia, le está haciendo una advertencia a la iglesia de Corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Pablo está haciendo esta advertencia a la iglesia de Corintios?
Bueno, primero que todo, hermano, la iglesia de Corintio era una iglesia donde había diversidad de personas que venían de diferentes partes, de diferentes culturas, porque era una ciudad comercialmente muy próspera, donde había mucho comercio. Entonces, Pablo está diciendo estas palabras y antes de esto él defiende su apostolado porque incluso habían llegado otros maestros que seguramente estaban diciendo que Pablo no era un apóstol porque seguramente no caminó con Jesús, pero Pablo claramente la Biblia establece que él vio a Jesús después que él resucitó. Y eso es lo que él lo hace apóstol. Eh, y su conocimiento de la palabra, su sencillez. Bueno, y Pablo defiende su apostolado y les dice, bueno, ustedes mismos son digamos, la evidencia de que yo soy un apóstol. Lo que ustedes son, evidencia de que yo soy un apóstol. Y luego les dice que les recuerda cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cierto?, con tantos milagros, pero aún así, aunque hubieron muchos allí, la mayoría vieron todos los milagros de Dios y el poder y la fuerza de Dios. Aún así hubieron muchos que cayeron y no fueron agradables a Dios. De hecho, en los 40 años que anduvo este pueblo de Israel perdido, de allí solo dos entraron a la tierra prometida. Entonces, Pablo les recuerda esto y les dice, esto ocurrió para que nosotros aprendiéramos la lección de cierta manera. Es decir, ocurrió para que nosotros no caigamos en los mismos errores que ellos. ¿Y cuál es el error de ellos? El descuido de lo que Dios les había dado. Se olvidaron de que eran un pueblo esclavo y muchos cayeron en el error de creerse firmes en la fe y creerse mejor que otros. Entonces, hermanos, hay ejemplos muy claros en el Antiguo Testamento de esto, de gente que era gente de renombre, que cayeron en pecado y no fue un pecado cualquiera. Es decir, tenemos el caso de Coré, ¿cierto? No sé si ustedes lo conocen, pero Coré murmuró en contra de Moisés y se levantaron en contra de Moisés. Entonces Pablo le recuerda esto a la iglesia de Corintios para que no tomen el evangelio como algo tan liviano, es decir, como, oye, que estamos jugando a ser cristianos. No, hermanos, esto no es un juego, esto es de vida o de muerte, es de infierno o de vida, de eternidad con Cristo. Así que cuídense, le está diciendo Pablo. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Seguramente estos hombres convencieron a aquellos que estaban en la iglesia de Corintios de que Pablo no era un apóstol y de que ellos sí estaban firmes en la fe. Pero no se daban cuenta que estaban cayendo en la idolatría, que estaban cayendo en la inmoralidad. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros creemos que porque tenemos lugares importantes dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, nos creemos firmes. Así estaba el pueblo de Corintios, la iglesia de Corintios, perdón. Entonces Pablo trae estos recuerdos. Y fíjate lo que le ocurrió al pueblo de Israel, hermano, cuando Coré se levantó. Fueron, mira lo que dice, esto es en Números 16, del 20 al 35 voy a leer. Voy a leerlo todo, pero para ganar un poco de tiempo, porque igual quiero aprovechar bien el tiempo. Dice, entonces el Señor habló a Moisés luego que Coré se levantó con su séquito, como dice la palabra,
Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación para que yo los destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre su rostro y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: alejaos de los alrededores de las tiendas de Coret, de Datán y de Abiram, que eran los que se habían reunido en contra de Moisés con Coré. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram, y le seguían los ancianos de Israel, y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía, le dice Moisés. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió, le dice Moisés. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea, y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decía: no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, es decir, que estaban apoyando a Coré. Dice el libro de Proverbios, cierto, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es un temor de que no nos podemos acercar a Dios. Claro, aquí estamos en el Antiguo Testamento. Había un solo hombre que podía acercarse a Dios, que era Moisés y los sacerdotes. Pero nadie más. Hoy estamos en el nuevo pacto. Hoy tenemos entrada a Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, hermano, no quita que debemos andar siempre pendientes en nuestra vida cristiana, siempre atentos, porque el diablo, hermano, lo que busca es tentarte y hacerte caer en el pecado, así como hizo caer a Coré y a toda su familia. Claro, el Señor les dio la oportunidad a aquellos que estaban con Él que se apartaran. Y varios textos más adelante, porque aquí dice que toda su familia, pero más adelante aparecen los hijos de Coré. Claramente ellos se apartaron, se dieron cuenta que su padre estaba equivocando. Y sufrió las consecuencias, las terribles consecuencias, hermanos. La palabra dice: mejor no me hubieses conocido, porque dura cosa es meterse con un Dios vivo, hermano. Yo no te quiero aterrorizar de Dios, pero sí te quiero decir la verdad respecto a Dios. Meterse con Dios es algo serio, no es un juego. Vivir la vida cristiana no es un juego. No podemos andar descuidados, no podemos andar como Heidi por los montes. Tenemos un enemigo, hermano. Tenemos un enemigo que busca destruir a todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y viva conforme a su palabra.
Muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento ha ablandado su mano por medio de Jesucristo, pero no es así. No es así. Dios no cambia. Su carácter es eterno. Te lo voy a mostrar que esto mismo que ocurrió con Coré y todo su séquito, ocurrió también en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, quienes ofrecieron todo el dinero de un terreno que ellos tenían, pero que luego vendieron y se quedaron con un poco de dinero y lo entregaron el resto a los apóstoles. Es decir, le mintieron a los apóstoles, pero en realidad no le mintieron a ellos, le mintieron a Dios. Mira lo que dice Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El cristianismo, hermano, no es un juego, es algo serio, requiere una responsabilidad tremenda, total de parte de nosotros. Un descuido y el enemigo nos hará caer, nos hará pecar. Y el problema es que el arrepentimiento no viene de parte de nosotros, viene de parte de Dios. No podemos decir hoy peco y mañana me arrepiento. No funcionan así las cosas en el reino de Dios. Pero no es el punto al que quiero apuntar hoy, hermano, porque el texto a lo que quiere apuntar, hermano, es que si tú piensas que estás firme, mírate. Porque si no te miras vas a caer, como cayeron estos. Muchos dicen hoy día, hermanos, que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Sí, estamos en el tiempo de la gracia. Pero el apóstol Pablo dijo: ¿y por qué estamos en el tiempo de la gracia? Porque la salvación es por gracia. ¿Eso nos da derecho a pecar libremente? No, al contrario. Con mayor cuidado debemos andar hoy, con mayor responsabilidad, porque conocemos la gracia de nuestro Señor. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor? El regalo de su Hijo Jesucristo, cuando aún nosotros éramos pecadores. Como dije, el cristianismo no es un juego. Y el arrepentimiento no es tuyo, sino de Él. Mira, cuando una persona que tiene la responsabilidad, por ejemplo, en una iglesia de predicar, de guiar una iglesia, y comienza a preparar un sermón mirando el pecado del hermano antes que el de él, es porque se está creyendo firme. Y piensa que los demás necesitan oír la palabra de Dios, pero él no. De eso debemos cuidarnos nosotros que enseñamos, que predicamos la palabra del Señor. Porque cada vez, hermano, que nosotros predicamos, primero la palabra debe hablarnos a nosotros.
porque debemos cuidarnos. No debemos creernos nunca firmes, porque nuestra firmeza es el Señor. Nuestra seguridad es el Señor. Es un grave error, hermano. Todos necesitamos la palabra del Señor. Mientras estemos en esta tierra, debemos permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, permanecer en oración, permanecer en ayuno, permanecer en la congregación, escuchando su palabra. Quizás tú dices, pero si yo he escuchado ya esta palabra. El que cree que está firme, hermano, cuide de no caer. Nuestra firmeza, nuestra roca es Jesús. Solo Él nos puede mantener firmes. ¿Por qué Pablo dice estas palabras, hermanos? Porque estos hermanos de Corintios eran una iglesia que tenía muchos dones. Una iglesia que a lo mejor estaba siendo usada por el Señor, pero que estaban cayendo en la tentación, que estaban dejando que el enemigo los engañara con sus mentiras, y creyendo ellos que estaban en la verdad, estaban cayendo en el pecado. Por eso Pablo, lo que está haciendo Pablo, les está diciendo, mírense ustedes, mírense cómo está su corazón, cómo está la relación con Dios, cómo está la relación con su palabra. Porque relación con Dios es relación con su palabra. Mira lo que dice en Romanos 2 del 17 al 24. Este es Pablo hablando, ¿cierto?, con respecto, hablando a los judíos en la iglesia de Roma, los cuales querían judaizar a los romanos y no cristianizar, no llevarlos al cristianismo, no llevarlos a Cristo. Y dice así la palabra, dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley se apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Pablo le está diciendo a los judíos, mira, ustedes enseñan la ley, ustedes saben que la ley es la verdad, pero esa ley la aplican a ustedes porque los demás hablan mal del pueblo de Dios, porque ustedes fallan, porque ustedes pecan delante de Dios. ¡Wow! El que cree que está firme, hermano, cuide de no caer. Tenemos un problema nosotros, hermanos, un problema que muchas veces lo olvidamos. Y es el problema de que nosotros nos creemos fuertes. Y no somos fuertes. Mira lo que dice primera de Pedro 5, del 6 al 11. Este es un consejo de Pedro. No un consejo. Es un mandato de Dios por medio de Pedro. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el problema, hermano? Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, cuando las empezamos a hacer solitos.
y no le consultamos a Dios, no tomamos en cuenta su consejo, su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, que son para llevarnos a santidad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el fuerte aquí? ¿Nosotros? No. El fuerte es Él. Él es nuestra roca. Él es nuestro castillo. Él es nuestra torre fuerte. Pero si nosotros, hermanos, nos separamos de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿qué puede hacer Dios? ¿Obligarte? Si Él quiere, te obliga. Pero es necesario eso, hermanos. Si la palabra es tan clara, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo es el camino angosto por el cual caminamos? Cuando uno se cree firme, hermanos, uno va donde quiera, donde quiere va, sin una oración, sin preguntarse, ¿será la voluntad de Dios? El apóstol Pablo, hermano, aconseja que cuando estamos siendo tentados, cuando estamos a punto de caer en el pecado, le aconseja que huyamos. No que nos quedemos ahí resistiendo, no, huye. Ese es el consejo de la palabra de Dios, ese es el consejo de Dios para ti, para mí. Así camina un discípulo, hermano. Un discípulo no se va a meter a las patas de los caballos, porque sabe que allí será golpeado. Nuestra confianza está en Él, solo en Él. No debemos descuidar, hermanos, esta salvación tan grande que fue ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre, gobernando. Mira lo que dice en Hebreos 2 del 1 al 3, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El regalo de Dios, hermano, no es para vivirlo solamente el día que tú vas al culto o el día que tú estás escuchando una predicación. Es para las 24 horas. Es similar a cuando tú conduces. Cierra los ojos por un segundo cuando tú vas conduciendo. ¿Qué puede ocurrir? Puedes dejarla tendalada. Puedes dejarla embarrada. Si tú descuidas un segundo el volante, puedes destruir una familia completa, o puedes destruir tu familia completa. Asimismo es la salvación. Es por eso que debemos mantenernos. De hecho, la palabra dice que aquel que persevera hasta el fin, esos serán salvos. Pero lo que significa que aquellos que son salvos
perseveran hasta el fin. ¿Perseveran en qué? En la palabra, en la voluntad de Dios, en la oración, en ser humildes. Porque como seres humanos, hermanos, debemos reconocer que no somos humildes. Nos creemos la guinda de la torta. Y la guinda de la torta es Jesús, no tú ni yo. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? Solo en Dios. En Hechos 17, del 28 al 30 dice, 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mira, si los que hemos caído de puro cabeza dura nomás. No podemos echarle la culpa a Dios. Nadie puede decir, no, es que Dios, el poder de Dios no es suficiente. El poder de Dios es suficiente. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de caminar en su voluntad. ¿O todo lo tiene que hacer Dios, hermano? No es así. Somos dependientes de Dios, pero también tenemos nuestra responsabilidad como creyentes. Hechos 17 del 28 al 30 dice, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. Hoy día nosotros no nos podemos hacer los ignorantes, hermanos. Conocemos su palabra. Dios nos reveló su palabra y debemos andar conforme a su palabra. No nos hagamos los fuertes, porque fuerte hay uno solo. No nos creamos los grandes cristianos, porque hay uno solo grande y su nombre es Jesús. Él es el Señor. Humillémonos delante de Él para que Él, en el día malo, en el día de la tentación, Él nos dé la salida. Nuestra confianza no debe estar puesta en los hombres, sino en Dios, sino en Jesucristo. En esta misma iglesia, hermanos, los mismos hermanos de la iglesia de Corinto discutían, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, y los más espirituales obviamente decían, no, yo soy de Cristo. Y Pablo les llama la atención en 1 Corintios 1, 12 al 20, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es allí donde debe estar nuestra confianza, en la cruz de Cristo, porque de allí emana el poder de Dios. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados porque éramos hombres santos. Fuimos llamados porque somos pecadores, el cual Dios nos dio el don de arrepentimiento. Y reconocemos que somos débiles y que nuestra única fuerza es Dios. Es aquí donde está nuestra seguridad y nuestra firmeza, en la cruz de Cristo, quien pagó nuestra deuda y nos limpió de toda maldad. No para que nos creamos firmes, sino para rendirnos a Él y solo a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Fuimos comprados, hermanos, a precio de sangre.
Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Jesús es el buen pastor que cuida sus ovejas. Las cuida a tal punto que es capaz de dejar las 99 por ir a rescatar la perdida. ¿Estás perdido hoy día, hermano? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Nos creemos firmes? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? ¿Estamos conectados a Dios? ¿O nos conectamos simplemente para ir a un culto? Porque la vida cristiana, hermano, es 24/7, como alguien dice por ahí. No solo los días de culto. ¿Nos creemos firmes e intocables, hermano? No, ya, ni el diablo no me va a engañar. Ese mismo día que tú dijiste eso, vas a caer. ¿Cuántas veces, hermano, cuando recién empecé a caminar en Cristo, por no escuchar la palabra de Dios, por no escuchar el consejo de mi esposa, que era conforme a la palabra de Dios, me veía en el suelo? Recuerdo una vez que llevaba 3 años, hermano, sin beber alcohol. No, yo dije, el enemigo ya no me puede hacer nada. Mejor ni te cuento, hermanos, cómo terminé. ¿Por qué? Por confiar en mí, por confiar en mi inteligencia, por confiar en mi sabiduría y no confiar en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Hermanos, si las tentaciones nos están atacando, hay uno que puede compadecerse de nosotros y ayudarnos. Y su nombre es maravilloso, su nombre es Jesús. Nadie más, hermano. En medio de la tentación hay una lucha interna que solo la podremos ganar si escuchamos la voz de Dios, si obedecemos la palabra de Dios, si escuchamos al Espíritu Santo y le obedecemos, porque le podemos escuchar y no obedecerle. Hermano, ¿de dónde viene nuestro socorro? Y no estoy hablando en términos materiales, estoy hablando en términos espirituales, hermano, porque muchas veces nosotros nos vemos abatidos y el enemigo aprovecha esos momentos para tentarte. Pero ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Quién es el que nos guarda? Es Él. Solo Él. Mira lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día ni la luna de noche. Sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida cristiana vamos a creer que ya lo sabemos todo, que ya no hay nada nuevo. Hermano, la palabra de Dios es una mina que debemos explotar día a día. Nunca, hermano, nunca creas que ya te la sabes toda, porque ese día es el día que caemos. Pero fiel es Dios, hermano. Fiel es Dios,
quien se compadece de nosotros y nos da la salida. Mira lo que dice Hebreos 4 del 15 al 16, hermano. Y esto es muy importante tenerlo claro al momento de estar siendo tentados, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es Él? Él es Jesús. Quizás este mensaje te llegó tarde, o quizás no, pero si te llegó tarde, hermano, recuerda que Jesús pagó por tus pecados. Y Él no quiere, escucha esto, Él no quiere que tú permanezcas allí. Si tú has caído, bien, ya no hay nada que hacer con respecto a tu caída. Pero sí hay mucho que hacer con respecto a lo que vas a hacer después de la caída. Porque sí, el enemigo quiere verte siempre abajo, siempre pecando. Quiere hacerte un practicante del pecado. Pero Dios, nuestro Dios, mi Dios, quiere levantarnos. Él quiere levantar a los caídos y darles vida nueva. Y vida nueva en abundancia, hermanos. Una vida en donde tu alegría, tu felicidad será la palabra del Señor. Y allí, hermano, de allí, como dijo Jesús, de allí fluirán ríos de agua de vida. Y hoy está fluyendo. Hoy Jesús te está hablando y te está diciendo, si tú has pecado, si has caído ante la tentación, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿No le conoces? Discípulo de Cristo, hermano. Si no le conoces, puedes llamar al más 569-68-688-521 y conocerás al Rey. Te hablaremos de su palabra. Te hablaremos de la fuerza de su poder, pero también te hablaremos de nuestra debilidad, de nuestra necesidad de vivir pegados a la vid verdadera que es Jesucristo de Nazaret, no a la vid falsa que es la religión, hermano. Jesucristo quiere levantarte, quiere darte una nueva vida, un nuevo día, un nuevo amanecer. Quizás estás sumido hoy día en la oscuridad y no ves nada. Yo te digo, Jesús es la luz que resplandece y que jamás se apaga. Ven a Cristo si tú no le conoces. Y si tú le conoces y estás siendo tentado, escucha su voz hoy día. No te creas firme, porque eso te hará caer. Deja de mirar a los demás, déjame de juzgar a los demás, de criticarlos. Mírate a ti mismo. Mira tu corazón como está. Y esto no significa, hermano, que nosotros no vamos a juzgar las cosas. Sí, porque por algo el Señor nos da entendimiento. Pero lo hacemos no con el afán de que el hermano se hunda, sino con el afán de que el hermano se levante. Si tú te has creído firme y has caído, hoy, escúchalo, hoy Dios te puede levantar y transformar tu vida en una vida santa, en una vida conforme al Hijo de Dios.
Aleluya, bendita sea su palabra, hermano. Bendita sea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esta oportunidad por medio de la fe en Jesucristo de tener una vida nueva, de poder caminar, hermano, con la frente en alto. ¿Quieres caminar en paz? ¿Quieres vivir en paz? Solo Jesús, solo Dios, solo el Espíritu Santo te puede dar esa paz. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay confianza y seguridad. Bendito el nombre de Jesús, que entregó su vida para que nosotros hoy día podamos caminar libres en esta tierra. Gracias, Padre, por tu palabra. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. No te rindas delante del enemigo, ríndete delante de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. Voy a orar para terminar. Aquel que se cree firme, hermano. Si tú te estás creyendo firme hoy día, cuida de no caer. Arrodíllate, póstrate delante de Él y Él te dará la salida. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Yo te ruego que bendigas, Señor, a todo aquel que está escuchando este mensaje que viene no de hombre, Señor, sino que de ti, Rey. Bendito eres, Padre. Bendito eres porque diste tu Hijo para rescatarnos, Señor, de la oscuridad y del infierno, Padre. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una muy buena semana y que guarden esta palabra en su corazón y la hagan vida. Nos vemos.